Y bueno, algo súper importante de la ayudantía de hoy es que les vamos a mostrar eh, uno de los requerimientos o una de las herramientas que vamos a tener en cuenta para la entrega final, que va a ser más o menos como ustedes las vienen presentando, que es en este tipo de presentación, pero nosotros la vamos a hacer o la vamos a solicitar como tipo pitch, ¿no? ¿Alguno de ustedes sabe qué es un pitch? ¿Lo ha manejado? ¿Ha tenido? Sí, al menos yo en algún momento, en algún curso tuve pitch y imagino que algunos también de aquí de los chicos que están presentes. Sí, bueno, ahora es que, así como los cruces tipo Tokio, los pitch ahora la llevan para todo. Entonces, desde las etapas de emprendimiento hasta cómo uno presenta un proyecto, la estructura de cómo se define y se hace un pitch, sirve bastante para entender y argumentar la solución. Entonces, el día de hoy íbamos a hablar sobre bueno, en primero, no sé si alguien está, si Matías o David pertenecen al grupo 1 o 6 o son de otros grupos. No, profe, yo soy del grupo 3. 3 y Matías es del grupo. Ah, Matías es del grupo 6 ya. Bueno, ya hay un representante del grupo 6. Felicitarlos al grupo 6 en la forma en cómo se atrevieron un poco a innovar y también a representar la solución. Así que bien por eso, Matías. Eh, la idea era destacar el grupo 1 y el grupo 6 en el sentido de que se atrevieron un poco a ir más allá. Si bien las otras soluciones de los otros grupos también mitigaron los impactos estudiados, la gran importancia de estos dos grupos destacados, ya que estamos hablando del 6 que está aquí, algo para recalcar es cómo si quieren, voy a compartir mi pantalla. Sería interesante que, que David y bueno, Bastián que se unió puedan ver un poco esto. En la forma en cómo ellos implementaron la data desde el diagnóstico y después llevaron el argumento a la solución y cómo lograron representar la solución. Si bien algunos grupos resolvieron el problema planteado, ¿cierto? No muchos se atrevieron, uno, a dar soluciones que pueden ir un poco más allá, que siempre ha sido la invitación de aquí del curso, ¿cierto? Y lo otro es también en cómo representar esa solución. Entonces, no sé si ya están viendo mi pantalla. Si quiere, alguien me puede confirmar. Sí, 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 listo. sí se ve. Simplemente les quería mostrar en cómo ellos representaron eh, la data, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, algo súper importante es que ya con el argumento de decir, en este análisis, el 39% realiza caminatas, ¿cierto? Ya nos está diciendo, bueno, qué tendencia hay y con datos muy básicos, pero muy específicos en el sentido de que ya nos están diciendo hacia dónde dirigir una posible solución. Por ejemplo, en base a eso empezaron a hacer ciertos análisis de partición, ¿cierto? Cómo se mueve la gente, si fueran 100 personas en Renca, bueno, cuántos caminarían, cuántos andarían en auto y cuántos andarían en bicicleta. Entonces, esto ya te está diciendo, por ejemplo, a un juez, a un juez, por ejemplo, de un concurso de diseño urbano, o un profesor, o el jefe de la consultora, o el mandante del gobierno, le estás diciendo, mira, en base a estos datos, es 1 más 1 es 2, entonces nuestra solución es esto, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante a la hora de argumentar una solución y de ponerle las bases a un posible proyecto más adelante. Entonces, por esa parte también es súper bueno
graficar y traer del diagnóstico datos específicos que pueden resultar obviamente en un proyecto, y eso lo asientan y lo contextualizan de una muy buena forma. Y algo también bastante interesante del grupo es que tomó una variable que no tiene mucho que ver con la movilidad, y en este caso era la seguridad social. Entonces, si bien es un factor externo, tiene mucho que ver con el proyecto, ¿cierto? Y en base a esto, bueno, empiezan a proponer ciertas ideas, ciertas soluciones que van un poquito más por fuera del imaginario colectivo en cuanto a soluciones proyectuales en las ciudades, y ellos empiezan a generar otro tipo de soluciones un poco más arriesgadas, que si bien podemos entrar, claro, cuál es el impacto urbano de una solución como esta, se atreven un poco también a proponer, y eso es también, se les agradece como la invitación, que tomen la invitación que siempre se les ha dicho en el curso, ¿cierto? Y de aquí empezamos a ver, bueno, el antes y el después, empezamos a ver los beneficios de las propuestas, los costos, las metas que se proponen, y algo también interesante y que parte de la ayudantía también se les ha ido inculcando es, bueno, cómo podemos implementar estas soluciones que han ido apareciendo ahora como iluminación nocturna, ¿cierto? Con pinturas. Interesante también cómo incorporaron lo aprendido también en las ayudantías, junto con las clases obviamente que se han visto. Cómo utilizar materiales reciclados como generación de ciclovías y otras infraestructuras. Eso también nos pareció súper interesante, la implementación de parqueaderos de bicicletas con tecnología, ¿cierto? Y obviamente la solución obviamente ya implementada. Entonces, felicito al equipo 6 en el sentido de atreverse un poco más. También la representación estuvo muy bien. Así que, bueno, en representación del equipo 6 que estaba aquí, el señor Matías, bueno, lo felicito. Y también, bueno, si alguien entró ya del grupo 1, también hacer las correctas felicitaciones. Entonces, pasando a otro tema, como les decía, y que va a ser fundamental no solamente para la entrega final, sino de aquí en adelante cuando ustedes propongan o presenten o vendan un proyecto, es claro, cómo vender un proyecto. Y esto no es necesariamente, un proyecto no se vende necesariamente por ser bueno, sino también cómo lo vendes. Eso es algo que ustedes irán aprendiendo o ya tal vez ya están aprendiéndolo desde ahora. Y es, claro, cómo yo logro hacer entender al otro mi solución. Nosotros podemos tener en nuestra cabeza que la solución a un cruce es tipo Tokio, pero si una persona no sabe cómo es un cruce tipo Tokio, ni cómo funciona, ni qué va a pasar cuando la gente se enfrente en ese cruce en cierto momento, o si los autos que están haciendo justo en el momento en que está en rojo, y después cómo va a empezar a funcionar uno del otro, si no lo logras explicar, tal vez tal vez tu solución, por más buena que sea, tal vez nunca te la van a comprar. Entonces es fundamental tener un buen argumento de venta. Entendamos como venta el que te entiendan tu proyecto, el que te lo compren y el que te lo avalen, ¿cierto? Y en ese sentido, el pitch juega un rol bastante interesante en cómo su estructura ayuda al entendimiento de los proyectos. Entonces, podemos decir, bueno, ¿qué es un pitch? Esta palabra está bastante ya reusada en Chile, bueno, y en todo el mundo. Yo creo que ya se lo usa bastante, pero es muy importante en el sentido de que es un relato que cuenta una historia. Y este relato que cuenta esta historia tiene obviamente un inicio, un cuerpo y un desenlace, en donde obviamente explica el por qué lo hacemos, o más bien un problema, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, en qué nos diferenciamos y por qué en realidad, bueno, nos tienen que decir a nosotros sí
y a los otros no. Y en cuanto a soluciones, por ejemplo, si ustedes están vendiendo una pintura, ¿por qué su pintura y no los otros 5 grupos que están vendiendo la misma pintura? ¿Por qué ustedes se diferencian, cierto? Entonces el pitch es un relato que cuenta una historia para vender o convencer al otro. Y fundamentalmente el pitch se compone como de la estructura que les decía, de un hilo argumentativo en el sentido de que tiene un inicio y un desenlace, ¿cierto? Y también obviamente un tiempo definido en el sentido de que no podemos tener un pitch que dure 30 minutos y siga y siga y siga y vuelvas al inicio y luego vuelvas a la mitad para otra vez querer terminar, sino que tiene una estructura, un hilo y también un tiempo definido. Entonces, lo que les decía, el pitch empieza con un... Si bien el pitch tiene estos pasos, como por decir 1, 2, 3, 4, o pueden tener otros más componentes entre medio, también es flexible en el sentido de que yo puedo empezar, por ejemplo, presentando a mi equipo, ¿cierto? Diciendo quiénes somos y en base a quiénes somos, bueno, ahora sí, esto sienta las bases para decir lo que vamos a explicar, lo que propusimos. Pero esta es una versión genérica de cómo se hace y cuando ustedes han escuchado pitch o van a hacer o han hecho, casi siempre es esta forma genérica y se empieza obviamente con una presentación muy sencilla de quiénes son, tal vez un eslogan de su empresa que dice en muy pocas palabras que muestre la filosofía de su empresa o de ustedes como persona, y de ahí entran de lleno a decir el problema, muy en pocas palabras, muy conciso de cuál es el problema. Por ende, si está este problema, bueno, mi solución es esta, y ahí explican en un segundo paso cuál es la solución. También muy gráfica, muy representada, lo más detallada posible a nivel de solución, ¿cierto? Diciendo, bueno, si mi problema era que una pared está sin pintar, bueno, mi solución es mi pintura, y obviamente después de la solución, entrar a decir cuál es la diferenciación de su propuesta versus las otras, como en el sentido de cuál es su propuesta de valor. Y aquí es algo muy importante este punto en el sentido de que si ustedes son diseñadores viales, por ejemplo, bueno, si hay otras 3 empresas de diseño vial, bueno, ¿por qué los tienen que escoger a ustedes? ¿O por qué su proyecto, si el proyecto es un concurso de cruces viales, los tienen que escoger a ustedes y no a los otros que están proponiendo similares soluciones? Y aquí en la diferenciación o en la propuesta de valor es fundamental explicar por qué se diferencian ustedes. Y esto puede ser en el sentido de implementación de nuevas tecnologías, en la implementación de nuevos materiales. Por ejemplo, en el grupo 6, cuando hablaba de que se van a utilizar, por ejemplo, los plásticos reciclados de la comuna para generar mobiliario o infraestructura, ¿cierto? Eso ya los va desmarcando de los demás. Y esto hace que tanto el punto 1, 2 y 3 después lleguen a una conclusión en el sentido de que puede haber entre el punto de diferenciación al equipo, puede haber otro punto en el que ustedes reafirmen su solución y digan, nosotros por esta razón, por esta diferenciación y por nuestra solución, podemos cumplir y mitigar este problema. Y nuestro equipo está conformado por XY persona, y cierran obviamente con la presentación. Algo fundamental del pitch es el que los tiempos sean muy respetados. Yo sé que a veces es difícil lograr comprimir estos puntos en 10 minutos o 5 minutos, o hay pitch hasta de 3 minutos en donde en simplemente 3 minutos tienes que explicar todo esto. Hay a veces speed pitch de 1 minuto. Entonces, si bien obviamente el reto aquí es llegar a una solución vial obviamente innovadora, buena y que mitigue el problema identificado en la comuna, también va a ser un reto que ustedes sinteticen
las partes de su proyecto, desde el diagnóstico hasta su solución, en el tiempo que les vamos a proponer para la entrega final. Y algo supremamente importante también es que ustedes practiquen el pitch armado, y obviamente tomándose el tiempo y determinando si al final va a ser una persona el que lo presente, o van a ser obviamente los equipos uno por uno, como han estado haciendo con cada integrante. Y algo como tips para las presentaciones de pitch es no leer lo mismo que dicen las diapos. Por ejemplo, pasa mucho que a veces hay una diapositiva, por ejemplo esta, y yo explicando diría, bueno, y en esta diapositiva, bueno, no leer lo mismo que dicen en las diapos, no poco texto, material gráfico de apoyo, énfasis en la solución, y sigo. O sea, ya la persona que está viendo la presentación está leyendo lo que tú también estás leyendo. Entonces es ideal que mientras la persona que está detrás leyendo lo que dicen las letras, tú vayas explicándole o afianzándole lo que está leyendo. Entonces eso también es una ayuda, como un tip general de esta diapo de los tips. Entonces, no leer lo mismo que dicen las diapos, ¿cierto? Hay otras diapositivas que se pone mucho texto, que es casi como un libro pegado en la diapositiva, y lo que va a hacer es que ustedes, mientras leen todo eso, se les va a correr el tiempo, y la gente, al ver estos ladrillos de texto, también empiezan a perder un poco a perder el hilo, y tal vez empiezan a pensar en otras cosas y están perdiendo también a la persona que está viendo o viendo su exposición. Y otro súper importante también es que, más que texto, ojalá se incorpore material gráfico. Gráfico me refiero tanto a, por ejemplo, los cortes longitudinales, gráficos de isométricas del proyecto, bueno, todo lo que tenga que ver, obviamente, y que explique tanto el problema como la solución. Es más interesante ver figuras, ¿cierto?, en un pitch que texto. Obviamente el texto ayuda en ciertos puntos para poner énfasis en las ideas que ustedes quieren proponer, pero ojalá el material gráfico de apoyo sea contundente, sea bueno, y que tenga una representación en unos estándares, ojalá buenos. Y por último, hacer mucho énfasis en la solución, explicar muy bien la solución. Pasa mucho que ustedes también pueden tener una solución muy buena y tal vez se demoran más explicando el problema y tal vez la diferenciación o el equipo, que hacer el énfasis en realmente la solución del problema, ¿no? Y aquí tienen que hacer bastante énfasis en cómo esa solución resuelve el problema de diagnóstico levantado en el transcurso del semestre, y que nos quede muy, muy claro cómo esa solución ayuda a mitigar esos problemas. Entonces, no sé si tienen alguna duda sobre los pitch, sobre los temas vistos justamente aquí, si ya están muy familiarizados con esto, ya han hecho pitch, ya han levantado capital, ya tienen una startup. Todo esto va ligado mucho con eso, ¿no? Y parte de mi experiencia me ha tocado pitchear bastante, tanto para levantamiento de capital como para concursos públicos, privados, así que si tienen alguna duda al respecto, yo sé que parece que no tuviera mucho paralelismo con el curso, pero créanme que este tipo de cosas les va a ayudar también, no solamente para este curso, para la tarea, sino para otras cosas que se van a enfrentar el día de mañana. Así que si tienen alguna duda, no solo con esto, sino con las tareas u otra en general, con gusto los escucho. A mí al menos me quedó Por acá, claro. nada. Ya, hablaron dos personas, no sé si los dos dijeron que estaba todo ok. Sí, y Sí, yo sí, también. correcto. Es que sí. Ya, perfecto. Entonces,
si no hay dudas, ratificar que la tarea final va a ser tipo pitch. Más adelante se les va a dar ciertas otros lineamientos de la tarea. Como consejo, bueno, ahora que se suban los comentarios de las tareas de la tarea 2, de la entrega 2, ahí van a poder ustedes ajustar sus entregas e ir perfilando mejor, haciéndoles un zoom in a esa entrega 2, ¿cierto? Preparándose ya para la entrega final, bueno, en la intermedia también. Y reiterarles que este momento, estas instancias de ayudantía también sirven para que, ya sea a nivel personal o a nivel de grupos, podamos revisar sus avances y también irlos guiando en el sentido de darles feedback a sus soluciones. Entonces, siéntanse con toda la seguridad. Si ya no quieren usar esta instancia de ayudantía, bueno, escribirnos y vemos un día, una hora con un grupo específico. Individualmente, de forma grupal, podemos ir revisando sus avances e ir perfilándolos de mejor forma, ¿no? Entonces, les reitero nuevamente la invitación. Así que si no hay ninguna otra duda más, nos vemos ya en la próxima clase. Y como les digo, si quieren nos podemos juntar para ir revisando ya un poco más internamente las entregas que ustedes han hecho o sus proyectos. Entonces, ¿estamos ok? Perfecto. No, Profe, ok por acá. muchas gracias. Sí, Listo. gracias, Franco. Listo, entonces, bueno, muchas gracias por asistir. Yo sé que cada vez que ya va pasando el semestre se va haciendo un poco más complicado, ya vienen más entregas, vienen tareas obviamente de otros ramos, pero de alguna forma invitarlos a que sigan asistiendo porque de alguna otra manera les vamos dando papitas para ir mejorando los proyectos de aquí hasta la entrega final. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima ayudantía. Que Gracias, estén Franco. Vale, gracias, nos vemos.